Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sol y chismecitos jugosos. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a un buen escándalo en el mundo del espectáculo? Y hoy, mis queridos suscriptores, vamos a sumergirnos de lleno en uno que está dando mucho de qué hablar, un verdadero tsunami en el mundillo de las celebridades turcas e italianas. Prepárense porque la cosa se va a poner picante. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar del mismísimo Can Yaman, el galán turco que ha robado corazones alrededor del globo con su sonrisa encantadora, su melena indomable y, vamos a ser sinceros, esa presencia magnética que lo convierte en el sueño de muchas. Pero no solo vamos a hablar de Can Yaman, sino también, y aquí es donde la cosa se pone interesante, de su supuesta expareja, la modelo italiana que responde al nombre de Basta. Sí, así con mayúsculas, porque parece que esta mujer no tiene pelos en la lengua y está dispuesta a soltar la bomba. Prepárense porque hoy vamos a explorar un secreto oscuro que, según los rumores, esta ex ha revelado. Y cuando digo oscuro, no me refiero a algo digno de un thriller de Netflix, pero sí a algo que podría sacudir los cimientos de la imagen cuidadosamente construida de nuestro querido Can Yaman. Obviamente, como siempre, tomemos todo esto con pinzas, ya saben cómo funciona el mundo del espectáculo y la farándula. Los rumores vuelan, las verdades se distorsionan y a veces es difícil discernir lo que es real de lo que es simplemente una estrategia para conseguir un poco de atención mediática. Pero la información que les traigo hoy es, cuanto menos, intrigante. Y donde hay humo, suele haber fuego, ¿no es así? Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de un buen chismecito bien contado, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita recibirán notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo, así no se perderán ni un solo detalle de lo que se cuece en el mundo de las celebridades. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional, significa el mundo para mí. Ustedes son la razón por la que sigo aquí, trayéndoles lo último en dramas y secretos del mundo del espectáculo. Ahora sí, entremos en materia. Can Yaman, el actor que ha conquistado las pantallas con su papel en series como Erkenci y Dolunay, siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Sabemos de algunas relaciones pasadas, pero siempre con un halo de misterio que las rodea. Y Basta, esta modelo italiana de belleza impactante con la que se le relacionó hace un tiempo, parecía haber desaparecido del mapa mediático después de un breve periodo de exposición. Hasta ahora. Porque, damas y caballeros, Basta ha vuelto. Y ha vuelto con fuerza. Recientemente, en una entrevista exclusiva para una revista italiana de renombre, según las fuentes que he podido recopilar de aquí y de allá, buscando información hasta debajo de las piedras, Basta ha insinuado, y algunos dirían que directamente revelado, un supuesto secreto oscuro relacionado con su tiempo con Can Yaman. Y cuando digo oscuro, quiero que entiendan que no me refiero a nada ilegal, ni mucho menos, tranquilos. Pero sí a algo que podría cambiar radicalmente la percepción que tenemos del actor y de la forma en que ha construido su carrera. ¿De qué se trata este secreto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente jugosas. Según Basta, Can Yaman no es tan espontáneo, tan natural y tan auténtico como lo vemos en pantalla o en las redes sociales. Afirma que gran parte de su imagen, de su personaje, está cuidadosamente construida y gestionada por un equipo de relaciones públicas altamente profesionalizado. Esto, en sí mismo, no es una gran revelación, ¿verdad? Prácticamente todas las celebridades de alto perfil tienen equipos que les ayudan a construir y mantener su imagen pública. Es parte del juego. Pero lo que Basta añade es que, al parecer, esta construcción es mucho más exhaustiva, más controlada y, en cierto modo, más artificial de lo que podríamos imaginar. Ella alega que durante su relación, o el tiempo que pasaron juntos, como prefieran llamarlo, Can Yaman seguía al pie de la letra un guión preestablecido por su equipo de asesores. Esto incluía desde qué tipo de ropa debía usar en público para proyectar una determinada imagen, hasta cómo debía interactuar con la prensa en las alfombras rojas y en las entrevistas, y cómo debía comportarse con sus fans. Un verdadero manual de instrucciones para ser Can Yaman. Basta incluso afirma que algunas de las interacciones espontáneas con los fans que hemos visto en las redes sociales, esos momentos en los que Can Yaman parece conectar de forma genuina con sus seguidores, eran en realidad orquestadas por su equipo.
Según ella, el equipo de relaciones públicas previamente seleccionaba a las personas que interactuarían con el actor, eligiendo cuidadosamente a aquellos que encajaban con la imagen que querían proyectar y, lo más sorprendente, les indicaba que debían decir. Imaginen la escena, un grupo de fans cuidadosamente elegidos, recibiendo instrucciones precisas sobre cómo alabar a Can Yaman y cómo hacerle preguntas que lo favorecieran. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Esto, de ser cierto, sería bastante chocante. Porque uno de los grandes atractivos de Can Yaman, lo que lo ha catapultado a la fama internacional y lo ha convertido en un ídolo de masas, es precisamente esa imagen de tipo cercano, accesible, auténtico y sobre todo, genuino. Si resulta que gran parte de eso es una fachada, una cuidadosa construcción creada por un equipo de profesionales, mucha gente se sentiría decepcionada. Sería como descubrir que tu plato favorito está hecho con ingredientes artificiales y que la magia que sentías al probarlo era en realidad una ilusión. Pero como les decía al principio, debemos tomar todo esto con cautela. Basta es una expareja y las relaciones que terminan a menudo dejan heridas abiertas y sentimientos encontrados. Es muy común que después de una ruptura, las personas tengan una visión distorsionada de la realidad o que simplemente quieran ajustar cuentas con su expareja. Podría ser que Basta esté exagerando la situación, magnificando algunos detalles y minimizando otros. O incluso, seamos sinceros, que esté inventando cosas para ganar fama y notoriedad a costa de Can Yaman. En el mundo del espectáculo, ya lo sabemos, todo es posible. Sin embargo, hay algunos detalles en las declaraciones de Basta que resultan particularmente creíbles. Son como pequeñas piezas de un puzzle que encajan a la perfección y que le dan cierta verosimilitud a su historia. Por ejemplo, ella menciona que Can Yaman tenía prohibido hablar de ciertos temas en público, como su vida familiar, sus opiniones políticas o sus creencias religiosas. Temas que, en general, son considerados delicados y que pueden generar controversia. Esto, en cierto modo, encaja con lo que hemos visto del actor, que siempre ha evitado hablar de estos temas en entrevistas y en sus apariciones públicas. Siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a estos asuntos, centrándose en su carrera y en su trabajo como actor. También Basta hace referencia a un incidente en el que Can Yaman fue criticado por un comentario que fue considerado sexista por algunos sectores de la opinión pública. Ella afirma que después de ese incidente el equipo de relaciones públicas del actor redobló sus esfuerzos por controlar su imagen y evitar cualquier tipo de controversia. De nuevo, esto tiene sentido. Después de ese incidente, Can Yaman se volvió mucho más cuidadoso y precavido con lo que decía en público, midiendo cada palabra y evitando cualquier declaración que pudiera ser malinterpretada o que pudiera generar críticas. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Can Yaman es un farsante, un actor que interpreta un papel incluso fuera de las pantallas? No necesariamente. Como dije antes, es muy común que las celebridades tengan equipos que les ayuden a gestionar su imagen y a protegerlas de posibles errores o controversias. Y en el caso de Can Yaman, que ha alcanzado un nivel de fama estratosférico en muy poco tiempo, es comprensible que su equipo quiera protegerlo y blindarlo de posibles escándalos que puedan dañar su imagen y su carrera. Lo que sí resulta preocupante es si esta gestión de la imagen es tan extrema, tan controladora y tan artificial como afirma Basta. Si Can Yaman está siguiendo un guión al pie de la letra, si está perdiendo su autenticidad y su espontaneidad, si está renunciando a ser el mismo para complacer a su equipo de relaciones públicas, entonces sí que estamos ante un problema. Porque al final, lo que los fans buscan en sus ídolos es precisamente eso, autenticidad. Quieren ver a la persona real con sus virtudes y sus defectos, no a un personaje fabricado, a una marioneta controlada por los hilos de la fama y el éxito. Otra cosa que Basta menciona en la entrevista es que Can Yaman estaba constantemente presionado por su equipo para mantener una imagen de hombre perfecto. Esto incluía desde ir al gimnasio todos los días y someterse a extenuantes rutinas de entrenamiento, hasta seguir una dieta estricta y hacerse tratamientos estéticos para mantener su apariencia física impecable. Basta afirma que Can Yaman estaba obsesionado con su apariencia física y que pasaba horas frente al espejo cada día, analizándose y criticándose a sí mismo. Esto, de nuevo, es algo que no nos sorprende, ¿verdad? El mundo del espectáculo es muy exigente con la apariencia física, y las celebridades están constantemente sometidas a presión para cumplir con los estándares de belleza. Pero si esta presión es tan intensa y tan constante como describe Basta, podría tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de Can Yaman. Podría llevarlo a desarrollar una obsesión por su imagen, a sentirse inseguro y a perder la confianza en sí mismo.
Además, y esto es quizás lo más triste de todo, Basta afirma que Can Yaman se sentía muy solo y aislado a pesar de estar rodeado de gente. Ella dice que él no confiaba en nadie y que sentía que todos querían algo de él. Que todos se acercaban a él por interés, ya fuera por su fama, por su dinero o por su influencia. Esto es algo que también es común en las celebridades, que a menudo tienen dificultades para establecer relaciones auténticas y significativas debido a su fama y a su fortuna. Les cuesta confiar en los demás y sienten que siempre hay una barrera entre ellos y el resto del mundo. En resumen, las declaraciones de Basta pintan un cuadro bastante sombrío de la vida de Can Yaman. Según ella, el actor está atrapado en una jaula dorada, controlado por su equipo de relaciones públicas y obsesionado con su imagen pública. Si esto es cierto, Can Yaman podría estar en peligro de perderse a sí mismo y de convertirse en una marioneta de su propia fama. Una fama que paradójicamente lo está consumiendo por dentro. Ahora bien, ¿cuál ha sido la reacción de Can Yaman a todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Su equipo de relaciones públicas se ha limitado a emitir un comunicado escueto en el que niegan rotundamente las acusaciones de Basta y afirman que son difamatorias y sin fundamento. Un comunicado que, por cierto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones y las dudas. Sin embargo, el silencio de Can Yaman no hace más que avivar el fuego de la controversia. Si las acusaciones de Basta son falsas, ¿por qué el actor no sale a desmentirlas públicamente? ¿Por qué no da su versión de los hechos y aclara la situación? ¿Tiene algo que ocultar? Por supuesto, podría ser que Can Yaman simplemente esté siguiendo el consejo de su equipo de relaciones públicas de no dar publicidad a las acusaciones de Basta. O podría ser que esté esperando el momento adecuado para responder, preparando una estrategia para defenderse de las acusaciones y limpiar su imagen. En cualquier caso, este escándalo ha sacudido los cimientos de la imagen pública de Can Yaman. Y solo el tiempo dirá si el actor podrá recuperarse de este golpe, si podrá salir indemne de esta tormenta mediática. Ahora, para recapitular brevemente lo que hemos cubierto hoy, hemos explorado las impactantes declaraciones de Basta, la ex de Can Yaman, sobre un supuesto secreto oscuro en la vida del actor. Hemos analizado cómo este secreto, si es verdad, podría cambiar nuestra percepción de Can Yaman y hemos discutido las posibles motivaciones de Basta para revelar esta información. También hemos considerado la reacción del equipo de Can Yaman y el silencio del propio actor ante estas acusaciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Basta está diciendo la verdad? ¿Creen que Can Yaman está siendo controlado por su equipo de relaciones públicas? ¿Qué opinan de la vida de las celebridades en general? ¿Creen que es posible mantener la autenticidad en un mundo tan artificial y exigente como el del espectáculo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Y recuerden, no crean todo lo que ven en la televisión. Manténganse escépticos y sigan disfrutando de la vida.